Hola, me llamo Bruce Wilkinson. De parte de Teach Every Nation, me gustaría darte la bienvenida a un nuevo curso llamado 70 veces 7. Encontrar la paz perdonando a los demás y a uno mismo. Muchas de las personas que completaron este curso nos han dicho que la vida de uno puede cambiar y nunca ser la misma. La gente ha descubierto cómo liberarse del tormento provocado por no perdonar. Aprendieron a perdonar a los que les habían herido profundamente, liberándose de la prisión que albergaban en su interior. Seguramente no saldrás de tu asombro cuando conozcas las 7 etapas de la caída provocada por la falta del perdón. Aprenderás a perdonar siguiendo los 5 principios de Cristo para lograr el perdón absoluto. La mayoría de las personas tratan de perdonar una y otra vez sin éxito. ¿Y sabes por qué? Porque no conocen el poderoso proceso del perdón absoluto de Dios. Después aprenderás a perdonarte a ti mismo. Verás, muchas personas no logran alcanzar la paz, pese a que lo intentan con todas sus fuerzas, y es que nunca se perdonaron a sí mismas. Este curso te liberará de ataduras. Recuerdo un mensaje que me envió un amigo la semana pasada y me dijo: en los últimos 2 días me perdoné oficialmente por todo. Jamás me había sentido tan liberado desde que dejé de ser un niño. 34 años, me dijo. 34 años, malgastados en vergüenzas, autocompasiones, condenas, miedos. Durante este proceso, Dios permaneció fiel cada momento del camino y ya estoy de vuelta. Gracias por pensar en mí para que hiciera el curso, querido amigo. ¿No te parece increíble? Cielos, es sencillamente increíble. Bueno, en unos segundos se unirán a mí y a un grupo de personas en Sudáfrica, donde grabamos este poderoso curso, 70 veces 7. De hecho, transmitimos esta grabación a más de 70 naciones diferentes, a miles y miles de personas que buscaban la alegría y la libertad que solo se obtiene con el perdón. Y al tiempo que grabamos esta breve introducción al curso y la compartimos con todos ustedes, estamos traduciendo este mismo curso al árabe para transmitirlo a las 66 naciones en la ventana 1040 de nuestro globo. En el turbulento Medio Oriente. ¿Por qué? Como bien saben, la necesidad del perdón es hoy más necesaria en el mundo de lo que nunca lo fue. Pero no solo en el mundo, amigos míos. ¿Qué hay de ti? ¿Qué te parece si abres el libro de trabajo y lees con nosotros? El factor libertad. Encontrar la paz perdonando a los demás y a uno mismo. Gracias por acompañarme mientras descubrimos uno de los mayores regalos que Jesús vino a dar al mundo, el regalo del perdón. Abre tu corazón, porque el perdón llama a tu puerta, y es la hora de realizar sus milagros. Quisiera comenzar con una historia que ocurrió hace unos años, cuando Darlene y yo hicimos un viaje en un velero por el Mediterráneo. ¿Te parece? Un viaje donde seguimos los pasos de Pablo y relatados en el libro de los Hechos. Había unas 30 personas en este velero de enormes velas. Trajeron una doctora para la semana, por si alguno de nosotros enfermaba. Veníamos mayormente de América, pero la doctora voló desde Australia. Buscaba una experiencia muy diferente. Y cuando se enteró de que en este barco había un montón de líderes cristianos, no le gustó mucho la idea. Ella esperaba una especie de fiesta salvaje durante el viaje. Y tuvimos una fiesta, pero no fue salvaje. La primera noche nos sentamos. Había largas mesas en el comedor y ella...
Bueno, me presenté y descubrió que yo era el líder del grupo, pero ella era cualquier cosa menos cristiana. En la primera noche ya quería pelear. Darlene y yo nos sentamos aquí mismo, en esta mesa de aquí. Había otras personas al lado de la mesa y ella vino y se sentó aquí, a mi lado. Iba un poco alegre. Y había una pareja mayor justo aquí. Noté que de inmediato conectaron con ella y ella comenzó a controlar la conversación, lo cual estaba bien. Empezó a hacer preguntas muy difíciles sobre el cristianismo, difíciles. Y todo el mundo alrededor de la mesa me miraba como diciendo, «Te toca responder a esa». Y no quise contestar. Quería ver qué hacía el grupo, así que seguí comiendo. Y finalmente, una persona respondió a la pregunta. Y luego otra persona recibió otra pregunta difícil. Y esa persona la respondió. Y luego se frustró más. Hizo otra pregunta difícil a la pareja mayor que estaba enfrente de ella. Y ellos, con amor en su corazón, respondieron a la pregunta. Y se frustraba cada vez más. No comía, pero yo sí. De hecho, era el único que comía en la mesa entonces. Finalmente, frustrada, se volvió hacia mí y, bueno, tú eres el líder aquí, ¿qué piensas de todo esto? Y yo le dije, bueno, creo que tus preguntas son buenas, ¿eh? Se quedó sorprendida. Pero he estado escuchando las respuestas y han respondido a cada una de tus preguntas y no te satisface, ¿verdad? ¿Qué quieres decir? Dije, bueno, ¿quieres la verdad? Sí. ¿Está bien? No puedes creer. ¿Me estás diciendo que no puedo creer? No, no puedes creer en Jesucristo hoy. No puedo creer en Jesús ahora mismo. Que no puedes. ¿Qué quieres decir con eso? Bueno, adelante, cree. Y ella dijo, no puedo. No quiero. Ya lo sé. Y seguí comiendo. ¿Qué quieres decir con que sabes que no puedo creer? Sé que ya no puedes creer. Y si quieres hablar de por qué no puedes creer, estaré aquí toda la semana y seguí comiendo. Entonces, la conversación cambió y noté que la pareja de enfrente, la pareja mayor, oraba por ella sin que ella lo supiera. No decían, querido Dios, bendice a la mujer del otro lado de la mesa. Bueno, a la mañana siguiente nos levantamos a desayunar, nuestra habitación estaba abajo. Subimos por la parte de atrás del barco, subiendo las escaleras para ir a desayunar. Y cuando salimos por la puerta, ¿saben quién estaba sentada a un lado esperándome? Era nuestra doctora. Y se le veía muy alegre. Y yo le dije, ¿cómo estás? Te estaba esperando. Y yo le dije, sentí a Darlene porque a menudo esto sucede en las reuniones, donde te pierdes las comidas por la gente. Así que se puso de pie y me senté a su lado y dije, ¿qué pasa? No pude dormir. ¿Por qué no? Porque dijiste que no podía creer y no podía, y quiero saber por qué. Le dije, ¿de verdad? ¿De verdad quieres saber por qué? Sí. Bueno. Entonces, ¿quién te hizo más daño? ¿Qué? ¿Quién te hizo más daño? Bueno, no fue mi madre, no fue tu madre. No fue mi madre. Y yo amo a mi madre. Ya veo. ¿Qué te hizo para sentir dolor? No entiendo por qué lo hizo. Yo no hice esa pregunta. ¿Qué hizo ella? No, ella no hizo nada. Amo a mi madre me ama. Y le dije, deja de defender a tu madre. No estoy atacando a tu madre. Estoy preguntando, ¿qué hizo ella para herirte? ¿Pero qué tiene que ver eso con que no pueda creer? Lo creas o no, todo tiene que ver con eso. ¿Tiene que ver? Sí. Dime una cosa que hizo tu madre. Bueno, ella era alcohólica y cuando bebía mucho me golpeaba. Porque yo sabía por qué lo hacía. No era porque no me amara, sino porque perdió la cabeza. ¿Vale? Así que te pegaba. ¿Qué pasaba con tu madre? Ella nunca me abrazó. ¿Nunca te abrazó? No, nunca lo hizo. Ni una sola vez. Sé que me ama, pero nunca lo demostró. Bueno, ¿cómo te hizo sentir? No quiero hablar de eso. Está bien. ¿Te sentiste feliz por eso? No. Lloré muchas noches en la cama. Lo hiciste, entiendo. ¿De qué otra forma te hizo daño? Ya es suficiente. Y dije, está bien. Me levanté. Ella dijo, ¿a dónde vas? Yo dije, me acabas de decir que es suficiente. Y le dije, si realmente quieres ser libre, ¿por qué no tomas tu libreta? Porque tenía una libreta en su regazo y escribes todas las formas en que tu madre te hizo daño, incluso
si no lo hizo a propósito, pero lo hizo. Y lo escribes. Y ella dijo, bueno, habrá 3 o 4. No, señora, habrá un par de páginas. Un par de páginas. No, no las habrá. Sí las habrá. Y si quieres, te ayudaré. Y luego me fui y desayuné un poco. Después de todo, lo primero, y era hora de tomar un café. Bueno, no la vi en todo el día y no se sentó a mi mesa a cenar esa noche. Y yo solo oraba, Señor, libera a esta persona. Así que la mañana siguiente salimos por la misma puerta para desayunar y he aquí que estaba ella y tenía los ojos rojos. Y su libreta, disculpen, estaba en su regazo y estaba toda arrugada y había manchas de lágrimas. Y le dije, oh, ¿cómo estás? No dormí nada anoche. ¿Te gustaría hablar? Sí, está bien. Así que me senté a su lado y le dije, ¿cuántas? 2 páginas y media. Ni me lo creía. Dije, cada una de esas heridas están en tu corazón y no puedes sacarlas. Las acumulaste, las negaste y huiste de ellas toda tu vida. Porque amas a tu madre, ¿cierto? Sí. ¿Te gustaría que esta infección saliera de tu corazón? Porque una vez que esta infección salga de tu corazón, serás una persona diferente. No sé cómo hacerlo. Dije, yo sé cómo hacerlo. ¿Sabes cómo hacerlo? Lo creas o no, soy un experto en la materia. ¿Eres un experto en ayudar a la gente a perdonar? Sí. Ayúdame, por favor. Y al poco tiempo, después de muchas lágrimas, perdonó esto, y lo otro, y esto y lo otro, y esto no. Tuve que ayudarla más tarde con eso. Y con el resto, con lo demás, y vi cómo la mujer cambiaba ante mis ojos. Todas las líneas profundas de su cara desaparecían. La angustia que parecía sobresalir debajo del maquillaje desapareció. Y para cuando terminó, le dije, ¿qué opinas de la vida ahora? No escucho más voces en mi cabeza. ¿No las oyes? No. He oído voces en mi cabeza toda mi vida. Eran difíciles. No me gustaban. Y dije, ¿dónde están ahora? Bueno, se han ido. Tengo la cabeza tranquila ahora. Si es así, y te va a agradar esa tranquilidad. Y tengo una paz como nunca sentí en mi vida. Dije, bueno, esto solo es el comienzo. Espera y verás lo que el resto del viaje te va a traer esta semana. Me disculpé y me fui a comer. Salimos de excursión ese día. Y la noche siguiente estábamos en nuestra habitación abajo. Y mi esposa me dijo, cariño, ¿sabes lo que me encantaría que hicieras por mí? ¿Qué? Hay una máquina de helados en la cocina. Dijeron que podíamos tomar siempre que quisiéramos. ¿Subirías y me traerías helados en un bol? Dije, claro que sí, cariño. Puede que vuelva con 2 boles. Entonces subí. Estaba en la máquina cuando vi que alguien subía las escaleras por atrás. Me di la vuelta y aquí que estaba la doctora. Una persona muy diferente y radiante. Se acercó y le dije, oh, ¿cómo estás? Y dijo, oh, nunca me sentí mejor. De las escaleras apareció la pareja de ancianos, vinieron caminando. Y entonces me di cuenta de que Dios había preparado una trampa. Espero que entienda que Él hace trampas todo el tiempo. Por cierto, les han tendido una trampa. Les han tendido una trampa. Y donde quiera que estén, Dios les está dando un regalo hoy, un gran regalo. Les está trayendo algo que les cambiará para siempre. Bueno, me volví hacia la dama y le dije, puedes creer, ¿no? Sí. Empieza a llorar. ¿Te gustaría creer en Cristo ahora mismo?, le dije. Bueno, la gente perfecta para hacer eso, para presentártelo, es esa pareja mayor, porque noté cómo te amaban desde el principio. Y dije, además de eso, mi helado se está derritiendo. Así que pasé por delante de ellos y bajé las escaleras. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo la trajo, me trajo a mí, trajo a la pareja. ¿Por qué? Era su hora. Podría ser que muchas de las cosas que deseas que sean ciertas en tu vida, no importa cuánto lo intentes, no fueran ciertas. Y no importa cuánto ores y cuánto lo intentes, no encajan. Bueno,
vas a descubrir que la falta de perdón tiene raíces bajo la superficie de tu vida que se extienden y hace crecer otra cosa aquí. Y nunca te das cuenta de esa cosa que no te gusta, de que es dolorosa y no funciona, o de esa relación o de los problemas de dinero que siguen llegando. Nunca entendiste que la raíz radica en tu incapacidad de perdonar. Al igual que creer en Cristo, está relacionado con esa persona. Entonces, ¿de dónde vino esta idea? Volvamos y tratemos un pasaje en el que Cristo revela una impactante revelación sobre el perdón. Está en Mateo 18. Y está en la parte 1, ¿por qué perdonar 70 veces 7 es una idea brillante? Bueno, es una idea brillante. Verás, aquí tienes lo que sucede en el versículo 21 de Mateo 18. Entonces él acercó a Pedro y le dijo, Señor, si mi hermano peca contra mí, ¿cuántas veces debo perdonarlo? Hasta 7 veces. Cuando Pedro dijo eso, esperaba una afirmación de Dios tipo, perdonarás a alguien 7 veces, y ya es mucho. Pero lo que Jesús le dijo a Pedro, lo dejó boca abierto. Jesús le dijo, no te digo que hasta 7 veces, sino hasta 70 veces 7. ¿Exageraba Jesucristo? Esa es una buena pregunta. Cuando Cristo dijo 70 veces 7, ¿qué intentaba decirle a Pedro? Pedro, no hay límite para las veces que se supone que debes perdonar. Ahora bien, ¿por qué debo seguir perdonando a alguien? Esa es la cuestión de lo que Cristo hizo después. Responde a la pregunta de por qué una persona debe perdonar a alguien que le hizo daño, como la madre de la doctora. ¿Por qué debía perdonar a mi madre por 2 páginas y media de heridas? No sé cuál crees que será su respuesta. Tal vez pienses que será porque Dios les perdonó. No es así. Jesucristo no dio la impactante respuesta de por qué una persona que entiende esto perdonará a todos de ahora en adelante una vez que lo entiendan. Así que lo que hizo Cristo es lo que a menudo le encantaba hacer. Inventó una historia llamada parábola. No era una historia real, era una historia ficticia. Y allí incluyó la respuesta a por qué una persona debe perdonar 70 veces 7. Y la puso en medio de la historia y la desarrolló. Y el clímax, el punto álgido de la historia no ocurre hasta el final. Pero echemos un vistazo. En el verso 22, no te digo que hasta 7 veces, sino hasta 70 veces 7. Por eso, ahora les voy a contar la historia que responde a la pregunta ¿por qué debo perdonar 70 veces 7? Por lo tanto, el reino de los cielos, ¿cómo funciona los cielos con la tierra? El reino de los cielos es semejante a un rey que quiso hacer cuentas con sus siervos. Cuando comenzó a hacer cuentas, le llevaron a uno que le debía plata por millones, una fortuna. Como éste no podía pagar, su señor ordenó que lo vendieran, junto con su mujer, vendida para pagar la deuda, y a sus hijos, para pagar la deuda, y con todo lo que tenía, para que la deuda quedara pagada. Bueno, el siervo se quedó traumatizado. No discute el hecho de lo que debe, pero aquel siervo se postró ante él y le suplicó, Señor, ten paciencia conmigo, y yo te lo pagaré todo. La verdad es que no podía pagarlo todo, era imposible pagar esa cantidad de dinero. El rey de aquel siervo se compadeció de él. Bueno, ¿y por qué? Porque se arrodilló y suplicó y respondió con compasión. Cuando se ve a alguien rogando de rodillas, hice esto una vez. No por algo que yo le hubiera hecho nada a nadie, sino por algo que otro hombre le había hecho a otro hombre, y no le perdonaba. Y era algo muy serio, y Dios iba a juzgarlo severamente por no perdonarlo. Yo, con otros 5 hombres, pasé el día con ese hombre a petición suya. Y al final pasé tanto miedo, porque no iba a perdonar, e iba a demandar al hombre. Me puse de rodillas delante de él en mi oficina. Literalmente me levanté de mi silla, me puse de rodillas. Le agarré las rodillas y le dije, Bobby, te ruego que perdones a ese hombre. Y me conmoví tanto que me puse a llorar.
Dije, déjame ser ese hombre y déjame disculparme por él. Por favor, perdónalo. Cuando eso sucedió, eso le rompía el corazón a mi amigo, Bobby, y le perdonó. Cuando una persona se humilla así, puede generar un poderoso impacto en uno. Ten compasión. El rey, verso 27, de aquel siervo se compadeció de él. Y atención a estas palabras, lo dejó libre. Dios mío, lo liberó. Y entonces, tras dejarle libre, le perdonó la deuda. Así que tenemos dos partes diferenciadas aquí. Liberas a la persona y le perdonas la deuda. Cuando aquel siervo salió, se encontró con uno de sus consiervos, posiblemente una persona que trabajaba con él o para él, que le debía 100 días de salario, no mucho dinero. Y agarrándolo por el cuello le dijo, págame lo que me debes. Su consiervo se puso de rodillas y le rogó, ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo, porque probablemente así lo haría. Pero aquel no quiso. No le dio tiempo a recuperarse y pagarle. Pero aquel no quiso, sino que lo mandó a la cárcel hasta que pagara la deuda. Cuando sus consiervos, que fueron testigos de lo ocurrido y vieron al primero rogar a los pies del rey, siendo perdonado, lo vieron ir a la otra persona que le debía muy poco y lo arrojó a la cárcel. Cuando vieron esto, se pusieron muy tristes, se enojaron y fueron a contarle al rey todo lo que había pasado. Entonces el rey, cielos, le ordenó presentarse ante él y le dijo, siervo malvado. ¿Te das cuenta de que no perdonar es malo? ¡Wow! La última persona a la que no perdonaste, fuiste malvado. Eso lo reposiciona, ¿no? Yo te perdoné toda aquella gran deuda porque me rogaste. No debías, ahora atento a esto, no debías tú tener misericordia de tu consiervo, como yo la tuve de ti. Esa es la pregunta. ¿Qué va a hacer el rey ahora? Muy enojado, el rey lo entregó. Ahora subraya esto. Lo entregó a los verdugos. ¿Por cuánto tiempo? Hasta que pagara todo lo que debía. Ahora aquí llega el punto álgido. Aquí llega la conclusión de la parábola. Lo impactante. Es la parte más impactante. Jesús ahora descorre el velo entre el cielo y la tierra y nos permite a todos saber lo que el reino de los cielos hace a alguien en el reino de la tierra cuando no perdona. No son buenas noticias. Dijo Jesús, al igual que el rey lo arrojó a los verdugos hasta que pagó todo lo que le correspondía. Así también mi Padre Celestial, ¿qué es eso? Nos arrojará a los verdugos y cada uno de nosotros, resalta estas 6 palabras, hará con ustedes si no perdonan de todo corazón a sus hermanos. Otro ser humano, sus ofensas, el daño que nos infringió. ¿Te das cuenta de lo que Jesús reveló? Que como el rey arrojó a ese hombre a los verdugos, escucha con atención, no arrojó a ese hombre a la cárcel, lo arrojó a la gente que lo torturaría hasta que la tortura continúe. Escucha, la tortura continúa hasta que se pague. Entonces Jesús da la respuesta. Pedro, ¿quieres saber por qué debes perdonar 70 veces 7? Porque si no perdonas, mi Padre te hará eso. Te entregará a los verdugos. ¿Por cuánto tiempo, Jesús? Hasta que perdones a la persona por cada cosa mala que te hizo. ¿Quieres decir que me torturan hasta que perdone? Sí, así es. Y solo imagina que tienes 2 personas a las que no perdonas, y 3 personas, y 4 personas, y 10 personas. Y es por eso que la vida no tiene sentido. No entendemos que la tortura que proviene de las cosas emocionales, físicas, financieras, relacionales, podría estar relacionada desde hace mucho tiempo. Porque el Padre dijo, no, ella no perdonará. Animémosla a perdonar, enviándola a ser torturada todo este tiempo. Y luego no perdona a la persona. La tortura aumenta. Entonces la persona ora por esto, pide a la gente que ayude por eso y no funciona. ¿Y por qué no funciona? Porque no lo conectamos. Eso todavía está pasando. Y aquí hay una persona que no podía creer en Jesús porque no creía y no perdonaba a su madre. Solo imagina lo que estaba pasando en su vida.
Vamos a resaltar algunos puntos clave al entrar en esta sesión. Número 1. Dios desea que todos perdonen a todos por todo. Número 2. Dios describe a la gente que no perdona como malvada. Como malvada. Por lo tanto, si no te perdono, soy un malvado. Punto 3. Dios entrega a los verdugos a todo aquel que elija no perdonar. Quiero que entiendan algo. Dios no les tortura. Miren aquí. Dios no les tortura. Dios les entrega a los verdugos. Dios no hace eso. Y quiero enfatizar de verdad este punto. Dios no quiere entregarte a los verdugos. Le duele que no perdones. Por lo tanto, hay dos excepciones que quiero que entiendas. La excepción 1 es la ventana de la gracia. ¿La ventana de la gracia? ¿Qué es la ventana de la gracia? Cuando una herida traumática nos golpea y apenas podemos lidiar con ella, es tan doloroso y traumático, Dios nos da una temporada de gracia para lidiar con eso y luego perdonar. Él nos da algo de tiempo. No sé cuánto tiempo nos da, pero sí nos da algo de tiempo. He vivido un par de veces en mi vida en las que las heridas eran tan graves que le pedí al Padre, ¿me das algo de tiempo para enfrentarlo? Voy a perdonar. Y tuve paz. Y luego perdoné. No hubo entrega a los verdugos. No pidas por 10 años. Número 2, excepción 2, la época de la infancia. Todos conocemos los traumas de la infancia. Todos los que estamos aquí presentes hemos sufrido heridas de padres, de parientes, cuando éramos jóvenes, y no pudimos hacer frente a las heridas que nos produjeron. ¿Qué hace Dios? Pues pone a los verdugos en la vida de un niño porque son inocentes, hasta que pasa un periodo de tiempo y cruzan una barrera. No sabemos cuándo es esa barrera, es diferente para cada niño por su madurez, en la que Dios los convence. Está bien, quiero que perdones lo que les hiciste. Y tú lo sabrás, lo sentirás, y serás condenado si no lo haces. Y dependiendo de lo que hagas allí, el siguiente periodo de tu vida cambiará, porque te lo traerá de nuevo. Esta es una especie de inocencia que dice, no te juzgaré por esto. Pero cuando pases ese periodo inocente en el que puedes decirte ahora, te invitaré y te diré que es hora de perdonar a esta persona, si no lo haces, entonces es cuando comienza la tortura. ¿Tiene sentido? Número 4. Dios no es abusivo. Este es mi gran temor de la primera sesión, que malinterpretes el corazón de Dios. Dios no quiere que seas entregado a los verdugos, pero tiene poca tolerancia con el pecado de no perdonar. Poca tolerancia con él. Hablaremos más tarde de por qué Dios tiene poca tolerancia con esto. Número 5. Probablemente te estés preguntando, ¿qué significa ser torturado? Viene de una palabra griega. Como sabrás, el Antiguo Testamento en la Biblia fue escrito originalmente en hebreo y luego se tradujo a nuestro idioma, como el inglés o el español. El Nuevo Testamento está escrito en su mayoría en griego. Y por tanto, la gente como yo, que ha estudiado duro y aprendido algo de griego y de hebreo, siempre quiere saber por sí misma. ¿Qué significa literalmente la palabra griega detrás de la tortura? Quería saber qué significa. Y la palabra es basanizo. B-A-S-A-N-I-Z-O. Esa es la palabra en griego, basanizo. Entonces tomé esa palabra griega y busqué en todo el Nuevo Testamento cada lugar donde había basanizo y vi lo que estaba ocurriendo para saber lo que me podía pasar si no perdonaba. Porque esto es lo que me pasará. Me arrojarán a esas personas que me hacen esto, que me torturan, y no los incluía todos en sus notas.
pero incluí muchos de ellos debajo de esto. Punto 5. Torturar significa causar angustia y sufrimiento. La tortura es siempre sufrimiento, pero el sufrimiento toma diferentes formas. Así que he incluido las 4 versos que contienen basanizo. Mateo 8 dice: al entrar Jesús en Cafarnaún, se le acercó un centurión y le rogó: Señor, mi criado yace en casa, paralítico y con muchos sufrimientos. Bueno, eso es físico, ¿no? Eso es basanizo. Así que eso puede suceder. ¿Sabes cuánta gente está físicamente enferma por no perdonar? Y cuando perdonan se curan. Y cuando tú tengas una enfermedad física directamente relacionada con un gran pecado de falta de perdón, no importa lo que hagas, no te sanarás. Porque la causa de esa enfermedad es la falta del perdón. Es por eso que tantos de nosotros, tantos cristianos, pierden la fe en Dios por esto, porque no entendemos. Decimos: Dios puede sanar, quiero ser sanado, tengo fe para ser sanado. Y luego oramos y nos llevamos a nuestros amigos y Dios nos sana. Bueno, puede haber varias razones por las que no lo hace, pero después de 40 años alrededor del mundo, estoy completamente convencido de que la primera razón es porque se trata de una consecuencia directa del tormento ocasionado por la falta de perdón y actúa como una persona malvada. ¿Tiene sentido para ti? Bien. Segundo verso, 2 Pedro 2. Pero puso a salvo al justo Lot, que vivía abrumado por la desenfrenada conducta de los malvados, porque para este hombre justo que vivía entre ellos, cada día era un tormento al ver y oír lo que esos malvados hacían. ¿Qué es eso? Eso es sufrimiento emocional. Sufrimiento emocional. Y Apocalipsis 12:2, estaba encinta y gritaba por los dolores de parto y por la angustia. Eso es basanizo, del alumbramiento. Y posiblemente el más serio que encontré fue el Apocalipsis 20, al final de los tiempos, cuando el diablo que los había engañado fue lanzado al lago de fuego y azufre, donde estaba la bestia y el falso profeta, y allí serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Analiza en detalle, escucha esta frase claramente: no todo el sufrimiento físico, mental, emocional, financiero, relacional, es por el pecado de la falta de perdón. Pero tras hablar con psicólogos y psiquiatras, y tras haber investigado mucho, una suposición segura sería decir que entre el 60 y el 80% de todo esto está relacionado con la falta de perdón. Uno de los clásicos que se ha escrito sobre esto fue escrito por un hombre secular, que investigó y descubrió que el 92% de todos los que están en una institución mental, el 92%, serían liberados si perdonaran a otras personas. Pero no lo harán. Número 6. Los verdugos aplican la disciplina. Los verdugos aplican la disciplina hasta que se concede el perdón totalmente. ¿Qué pasa cuando perdonas? El contrato se termina. El padre dice: suficiente, finalmente hicieron lo correcto, no más torturas. Número 7. Marquen lo siguiente, póngalo en rojo. El miedo a los verdugos es la razón de Cristo para perdonar sin límite. Cristo, ¿por qué quieres que perdone? Porque no quieres ser torturado, ¿verdad? Bueno, los fundamentos del perdón es la parte 2. Y quiero ayudarte rápidamente a entender esto. Y voy a usar una ilustración física y una ilustración del corazón. Pongamos que la semana pasada me caí en el parque de juegos y me hice un gran corte aquí. Y supongamos que había un médico en el parque que vino y limpió la herida. ¿Y qué pasaría en una semana o 2? ¿Se curaría solo? El médico no cura nada. No pueden curar. No tienen el poder de curar. Solo quieren prepararlo para que el cuerpo pueda curarse a sí mismo. Y esa es la razón por la que Dios creó el cuerpo. ¿Qué pasaría si se les olvidara un montón de suciedad dentro del cuerpo? Y te pusieran
puntos de sutura. ¿Qué empezaría a pasar con esa herida? Se infectaría y luego se convertiría en una verdadera llaga. Y digamos que acabo de ver ese hombre aquí hoy y no sabía que tenía una herida infectada aquí y me dijo, ¿qué tal estás? ¿Qué hago yo? Ahora verás, yo reaccionaría exageradamente y él se preguntaría, ¿qué hizo mal? Esto siempre es así con la falta del perdón. Cuando haces algo, dices algo a alguien y esa persona reacciona de forma exagerada y tú dices, ¿de dónde salió eso? Hay algo malo dentro y que no tiene relación con nosotros. Si no presto atención a esto, de repente veré una línea aquí abajo y sentiré un poco de fiebre. Entonces mi cabeza comenzará a estar un poco nublada y comenzaré a sentir mucha fiebre. Y al final, si no le presto atención, la infección podría extenderse a todo mi cuerpo. Pero si vuelvo al médico y le digo, me ocurre algo malo aquí, y la limpia, la elimina, ¿qué pasa con la herida? Se cura. Puede que esta vez tarde un poco más, y en un mes, cuando vaya al médico otra vez y me diga, ¿cómo estás? Y continúe de ese modo, ¿sabes qué? Ni siquiera lo sentiré, escucha. Ni siquiera lo sentiré, escucha. Ni siquiera lo recordaré. Ahora aplica lo mismo al perdón. Aunque el perdón no sucede en tu brazo, ¿dónde sucede? ¿Sabes qué? ¿Dónde? Está escondido. No se puede ver. Y cuando alguien me hace daño, ya sea a propósito o no, ¿dónde queda mi herida? No está en la cabeza, no está en mi voluntad, no está en mi dedo gordo. ¿Sabes dónde? Está en mi corazón. Y si me limpio la herida y me aseguro de que no hay falta de perdón en la herida, ¿sabes qué le pasa a la herida? Se cierra y se cura. Se cura sola. Y ya no queda nada más que una cicatriz que ni siquiera siento. Y la próxima vez que te vea, no pensaré en lo que me hiciste porque se habrá curado. Pero si no sé perdonar, ahí está la suciedad. Y dicha falta se infecta. Entonces mis emociones se verán afectadas y empezaré a no confiar más en ti. Y empiezo a preguntarme, bueno, actuaste como él. Tal vez no debería confiar más en ti. Y entonces me asusto por lo que ella me pudo hacer. Y me vienen nuevos miedos y ansiedades y luego por la noche tengo una terrible pesadilla sobre ti. Espera. La cosa es mucho peor, ¿no? Hasta que te pares a pensar y te des cuenta de que tengo heridas que son reales y que siguen ahí. Y hasta que no limpies la suciedad o la falta de perdón, tu corazón nunca se curará. Y si estas heridas son de hace mucho tiempo, como la de esta señora, ¡hey! Era una mujer dura. Ningún hombre la quería. Era difícil. Estaba enfadada. Su corazón estaba completamente infectado. No sabía quién era la mujer cuando la conocí. No fue hasta que ella perdonó y su cara cambió y su corazón se abrió, porque tenía muchos altos, infranqueables muros. Tenía miedo de todo el mundo y decía, te daño para que no me dañes. Cuando perdonó por primera vez, descubrió quién era y me gustó. Pero antes no me gustaba. Increíble, tenía que amarla, pero no me gustaba. Ahora me gusta. Distinto, ¿no crees? Entonces podría ser que nunca hayas descubierto cómo eres realmente. Y todo ese tormento. Vamos a ver si podemos elaborar esto más. ¿Te parece útil? ¿Tiene sentido? Dejemos un espacio en blanco porque quiero que dibujes esto tú mismo. Esto es lo primero. Es una herida. Es una herida. Ahora esa herida es algo que puede ser intencional. Alguien quiso lastimarte. Y eso vino. Y puede que fuera accidental. ¿Y dónde está esa herida? En mi corazón. Pues pon un corazón justo ahí. Cuando se produce esa herida, lo siguiente es que tienes una opción. Esto normalmente está fuera de tu control, ¿verdad?
Está fuera de mi control. Fuera de mi control. Pero la elección está 100% bajo mi control. ¿Qué voy a hacer con la herida? Tengo dos opciones aquí, ¿verdad? No hay tres. Creemos que sí, pero solo hay dos. La primera opción que tengo es que puedo obedecer. Puedo perdonar. Porque Cristo me dice que perdone, me lo ordena. La otra cosa que puedo hacer es desobedecer. Y puedo elegir no perdonar. ¿Qué pasa cuando perdono? Suceden cosas maravillosas. Me curo. Mi corazón se cura. Y entonces Dios me bendice. Siempre bendice a una persona que perdona. Siempre. Si no perdono, me atormento. En lugar de que Dios me bendiga, Dios me juzga. Así es como funciona el perdón. Es bastante simple. Ahora bien, ¿cómo lo sé? Porque he ayudado a mucha gente en muchos lugares, muchos grupos de personas, individuos, a perdonar. ¿Cómo sé si una persona necesita perdonar? Digamos que tú y yo nos sentamos y hablamos y compartimos algunas cosas. ¿Sabes lo que te diría? Si pensara que es una falta de perdón, diría algo como esto. ¿Dirías que sufres tormentos de vez en cuando? ¿Por qué digo esta frase? Porque, ¿qué dice Jesús que nos pasará a todos si no perdonamos? ¿Experimentaremos qué? Tormento. Mira aquí por un minuto. Analiza con cuidado. Jesús dice, si no lo haces, lo harás. No dice, si no lo haces tú, algunos de nosotros lo haremos. Todos nosotros, cada uno de ustedes, desde su corazón. Cuando intenta ayudar a alguien, uno no sabe cuál es la causa de algo. Y si uno no sabe la causa, ¿cómo puedes realmente liberarlos? Así que lo que debes hacer es averiguar la causa. Y eso es un atajo. Cuando pienso para mí mismo, todo este trauma en el matrimonio, al borde del divorcio, es debido a la falta del perdón en las vidas de ambas personas. Y si les ayuda a perdonar, su matrimonio volverá a estar unido de nuevo. Probaré esto, como un doctor viene y dice, abre la boca, deja de mirar dentro, déjame mirar dentro de tu oreja. ¿Qué haces? Está validando lo que cree que probablemente tienes. Entonces, ¿cómo hago esto? Utilizo lo que Jesús reveló, que serás enviado a los verdugos y serás atormentado hasta que perdones. Entonces, porque Dios quiere que todos perdonen y quiere que la persona a la que estás ayudando se libere de esto, le doy a Dios su momento para confirmar y verificar que ese es el problema. Simplemente le digo, ¿dirías que experimentas tormento de vez en cuando? Es impactante. Dios mismo hace que la persona nos diga la respuesta. Son incapaces de mentirnos. La persona inclinará la cabeza un poco y dirá, ¿sabes? Nunca lo pensé así. Sí, es cierto, sufro el tormento. Incluso antes de hablar de la falta del perdón. En mi vida, hasta este momento, nunca ha habido una excepción al uso de esa frase. Si la persona dice, no tengo ningún tormento, realmente no lo tengo. Entonces, ¿nunca experimentas angustia, ansiedad, pensamientos terribles? No, de verdad que no. Ajá, ¿no es por falta de perdón? Al final, en la conclusión, tenemos el verificador del perdón.
dirías que has experimentado un tormento. ¿No tienes que enseñarles este pasaje? Dado que Jesús revela que la falta del perdón siempre resulta en la entrega a los verdugos, entonces preguntarle a la persona si se experimenta tormento, que es el resultado de la tortura, es la forma correcta de verificar si la persona efectivamente sufre falta de perdón en su vida. Dios hará que la persona confirme o niegue si es verdad. Déjeme hacerle esta pregunta. ¿Estás listo para abrirte un poco? ¿De verdad? Vamos a probarlo. Abre la boca, déjame verte la garganta. Déjame mirarte la oreja. ¿Cuántos de ustedes necesitan perdonar al menos a una persona? Déjame ver tus manos, al menos una. Este curso es para ti. Espera a liberarte de todo y espera que el Padre en el reino de los cielos te diga que los verdugos han cancelado el contrato. Se acabó, libéronlos. Antes de cerrar esta sesión, tengo una pregunta para ti. ¿Qué harás cuando llegue la hora de perdonar? ¿Huirás? No huyas jamás. Corre hacia el perdón. Es un gran amigo. A continuación, preguntas de la sesión. Pero primero disfruta de estos regalos de Teach Every Nation. Visita este enlace y accede a descargas gratuitas.